Y en esta clase vamos a hablar de hepatitis C, tratamiento y seguimiento. Quiero partir contándoles que el año 1989, en esta corporación, que es una compañía llamada Chiron Corporation, que fue fundada por el doctor Pablo Valenzuela, que es chileno, Premio Nacional de Ciencia, en California, se descubrió el virus de la hepatitis C. El doctor Michael Houghton identificó este virus y fue el primer virus identificado solo por técnicas de biología molecular. Y de ahí comenzó toda una carrera de entender el virus, de poder desarrollar tecnología para poder identificar los componentes moleculares del virus, y eso fue aparejado a mejorías en el tratamiento que fueron progresivas. El año 91 solo se usaba interferón estándar y las tasas de respuestas eran bajísimas, 8 a 12%. Hacia fines de los 90 se agregó la ribavirina, lo cual aumentó las tasas de respuesta virológica obtenidas o curación hasta casi un 40%. Se fueron refinando un poquito las terapias. Recién el año 2011 comenzaron los primeros inhibidores de proteasa que aumentaron esta respuesta, y a partir del 2015-2017 las nuevas terapias, los inhibidores de ciertas proteínas del virus sin interferón, llegaron a tasas de respuesta, como vamos a ver más adelante, espectacularmente altas, hasta del 99%. Así que esta ha sido una historia en pocos años, en 25-30 años, de un éxito rotundo que llevó a que el año 2020 estos tres investigadores, el Dr. Harvey Alter, el Dr. Michael Houghton y el Dr. Charlie Rice, se ganaran el Premio Nobel de Medicina. Así que esta historia ha sido muy interesante. Y en Chile, ¿cómo ha sido esta historia? Lo primero que quiero mostrarles es que las tasas de notificación de hepatitis C han ido más bien, se han mantenido relativamente estables, pero hacia el alza. Hay un aumento el año 2010 por cambio en la normalidad de notificación, pero si ustedes ven de los años 90, 2000 hasta los años 2020 en adelante, ha habido un aumento en los casos anuales, y eso significa que hoy en día se están notificando alrededor de 500 a 580 casos anuales en Chile. Y es importante señalar que la demografía y la epidemiología de la hepatitis C ha cambiado enormemente. El año 2004 solo el 46% de los pacientes eran hombres. Hoy el 82% corresponden a hombres. Ha aumentado mucho. Antes era predominio femenino, hoy es predominio masculino. La edad también ha bajado. Antes la mayoría de los pacientes eran de más de 50 años. Hoy son típicamente más jóvenes y la mayoría hombres. Y un gran porcentaje de ellos son extranjeros o migrantes. 14% son extranjeros. Y de estos extranjeros, un 82% son de Sudamérica y un 8,3% de Centroamérica. Y también hemos visto un aumento en los casos de hepatitis C aguda, que se diagnostican en el estado agudo y no crónico en el primer momento. Y un 9% de los casos ya al momento del diagnóstico están en fase de cirrosis. Les quiero mostrar aquí un estudio reciente hecho por nosotros, donde evaluamos la prevalencia de hepatitis virales en población migrante haitiana, y encontramos que hay en la población general haitiana un 0,4% de infección por hepatitis C. En cuanto a la vía de transmisión, en nuestro país nuevamente, si ustedes se fijan ahí, el hecho de tener el antecedente de relaciones sexuales solo con hombres llega casi a un 50%. Y de los pacientes que tienen coinfecciones, que son el 43%, de esos pacientes con coinfecciones, el 97% son hombres. La coinfección más frecuente es VIH, que corresponde a un 95% de las coinfecciones, y un 22% sífilis. Y si ustedes se fijan más, y por lo tanto esos 50% de hombres que tienen sexo con hombres, de los pacientes que actualmente están contrayendo la infección. Y si ustedes se fijan, otro factor de riesgo que era muy alto
hace 20 años, hoy es bastante más bajo, pero todavía existe, que es el antecedente de transfusión de sangre por hemoderivados, que es un 6,7%, y eso es fundamentalmente en población migrante nuevamente, donde las medidas de cuidado de sangre en banco de sangre probablemente no son exactamente las mismas que en nuestro país o no siguen los mismos estándares. Entonces, este cambio epidemiológico significa que hoy la mayoría de los infectados son hombres, un gran porcentaje de ellos son hombres que tienen sexo con hombres, más jóvenes, frecuentemente hay coinfección y hay un 14% de los pacientes con nuevas hepatitis C que diagnosticamos ahora que son migrantes. Esto ha llevado a que un tema relevante que es el testeo. ¿A quién se recomienda hacer el examen de hepatitis C? En Chile se recomienda a todas las personas mayores de 45 años al menos una vez en la vida, pero como yo les he mostrado, estas son las recomendaciones del MinSal del 2015, hace 10 años, pero como les he mostrado yo, con este cambio epidemiológico probablemente debiéramos acercarnos a la recomendación que hay hoy vigente en Estados Unidos, que es hacer anticuerpos contra hepatitis C una vez en la vida a todas las personas mayores de 18 años. Y en mi opinión esa es la recomendación que deberíamos tener en nuestro país hoy en día. Y una vez que tenemos el diagnóstico de hepatitis C, la pregunta es ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con el anticuerpo, que es muy simple, es anticuerpo total, no hay hepatitis, no hay IgM o IgG, pero siempre se debe confirmar con un PCR o carga viral, es decir, con la determinación del RNA del virus. Y uno de los pasos importantes en los pacientes con hepatitis C es hacer una evaluación de la fibrosis hepática que antes se hacía con biopsia hepática y hoy básicamente en la mayoría o prácticamente todos los pacientes se hace con un fibroscan, que es una forma no invasiva de evaluar la fibrosis hepática. Entonces la otra pregunta, una vez que hay hepatitis C, es cuál es la función hepática y si el paciente tiene cirrosis o no, y si tiene cirrosis está descompensada o ha tenido antecedentes de descompensación. La otra parte importante es evaluar inmunidad, medir anticuerpos y si no tienen inmunidad contra hepatitis A o contra hepatitis B, estos pacientes deben ser vacunados. Cuando el paciente tiene cirrosis tenemos que evaluar lo que siempre hacemos con un paciente de cirrosis, que es la pesquisa de hipertensión portal clínicamente significativa, porque en estos pacientes debemos usar una terapia, que es lo que usamos, beta-bloqueo, carvedilol en la actualidad. Hacemos imágenes para hacer el tamizaje de carcinoma hepatocelular con una ecografía abdominal, que es la aproximación inicial, y con imágenes más avanzadas como escáner o resonancia en pacientes que tienen lesiones focales. Y tenemos que evaluar si el paciente es candidato a trasplante hepático también. Y para avanzar, cuando hablamos de tratamiento, tenemos que entender cuáles son los componentes, las proteínas que componen el virus de la hepatitis C, porque estos van a ser los blancos terapéuticos. Y podemos dividir las proteínas de la hepatitis C en proteínas estructurales como la proteína de la cápside o de la envoltura y también proteínas no estructurales y dentro de estas proteínas no estructurales hay 3 que son las más relevantes porque son los blancos contra los cuales se han diseñado terapias, drogas, pequeñas moléculas que bloquean estos blancos virales. Y es así que tenemos inhibidores de la proteasa, inhibidores de NS3, inhibidores de la polimerasa o NS5E y inhibidores de esta otra proteína que se llama NS5A. Y esto un poquito para que ustedes tengan presente que la nomenclatura de los nombres de los antivirales tiene que ver con el blanco terapéutico. Entonces, cuando que el inhibidor es de NS3, que es la proteasa, los inhibidores terminan en Previr, que viene de proteasa. Ejemplos hay el Cimaprevir, Fandaprevir. Los inhibidores de NS5A, hay una A, terminan en Asvir, como el Daclatasvir, el Velpatasvir. Y los inhibidores de la polimerasa, que es la enzima NS5B, terminan con la B y Bobir,
Y esos entonces son los inhibidores de polimerasa, como el sofosbuvir, que es uno de los más importantes, tebobuvir, algunos otros ejemplos. Entonces, esta es como un poco la nomenclatura para que la tenga presente. Entonces, la pregunta es, ¿existe la terapia perfecta? ¿Y cómo podríamos definir una terapia perfecta? Una terapia que sea una vez al día, sin efecto adverso, por 12 semanas, sin resistencia. Y esto es lo que llamábamos hace algunos años el perfectivir. Y la pregunta entonces, ¿existe este perfectivir? Que ojalá sea una pastilla nomás. Y la respuesta es sí. Y uno de estos perfectivir, que es el que tenemos más disponible aquí en Chile, que es la combinación de sofosbuvir, que es un análogo de nucleócidos, inhibidor de la NS5B, con el velpatasvir, que es un inhibidor de NS5A. Entonces, este medicamento, este antiviral combinado, está disponible en Chile y podemos usarlo. Y esta combinación, cuyo nombre comercial es Cepclusa, combinación de sofosbuvir y velpatasvir, es un medicamento que es muy fácil de usar, puede darse con o sin comida, se puede almacenar a temperatura ambiente. ¿Y cuáles son los resultados del tratamiento con estas terapias nuevas que tenemos disponibles a partir del año 2017 más o menos? Les quiero mostrar este estudio, que es el estudio pivotal de tratamiento de sofosbuvir velpatasvir. Estos son pacientes con hepatitis C de todos los genotipos, excepto el genotipo 3, que tiene una respuesta un poquito distinta, pero fíjense cuál es la respuesta virológica sostenida, es decir, curación viral. 99% de los 624 pacientes se curaron. Básicamente, el que no se cura es porque no se tomó la pastilla, de alguna manera. Y fíjense que esta alta tasa de curación es independiente del genotipo, es igualmente alta casi en todos los genotipos. Y dentro de este grupo, en este estudio, había un 20%, o sea, habían pacientes difíciles de tratar, un 20% de ellos eran cirróticos, un 32% habían fallado a terapias previas y un 42% tenían mutaciones de la NS5A. Por lo tanto, no eran pacientes necesariamente fáciles y así todo, la respuesta virológica es impresionante, que llega a más de un 99% en este estudio. Algunos detalles de cómo utilizar este medicamento. Hay que recordar que este medicamento puede tener interacciones medicamentosas. A diferencia de los primeros antivirales, las interacciones son pocas, no son muchas. Una de las más importantes de recordar, y que está aquí en rojo, es la amiodarona, que sí está formalmente contraindicado con este tratamiento, particularmente en la interacción con el sofosbuvir, porque puede producir arritmias graves y está contraindicado. Entonces, y tenemos que tener alguna precaución con estatinas, amlodipino, una serie de otros medicamentos. Y también con bloqueadores del ácido. Los inhibidores de bomba de protones disminuyen la absorción de velpatasvir porque requiere un ambiente ácido para su absorción, y por lo tanto la recomendación es evitar el omeprazol o sus derivados, o separarlos al menos de 4 horas con la ingesta del antiviral. Aquí hay una página web que se las dejo ahí, que es Hep Drug Interactions, que es una página web muy completa para poner los antivirales y las eventuales interacciones medicamentosas que pudieran haber en caso de que haya alguna duda. Y este tratamiento tan bueno ha generado que el esquema de tratamiento pase de un esquema de tratamiento que requiere evaluaciones complejas a un esquema simplificado. Y este esquema simplificado básicamente propone que los pacientes tengan pocos pasos entre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y qué significa esto? Que una vez que tenemos el anticuerpo positivo, tenemos que confirmar el diagnóstico, tal como lo decíamos recién, con una determinación del RNA viral, ya sea con una carga viral o un PCR. Y no es necesario para iniciar el tratamiento tener una carga viral, tener el genotipo, porque tal como les mostraba yo, la respuesta al tratamiento es igual de alta independiente del genotipo, independiente de la carga viral, que eran factores que antes en las terapias antiguas no importaba mirar. Incluso sin esperar la evaluación de la fibrosis. Es importante tener un fibroscan
pero es algo que no debiera evitar el inicio del tratamiento, porque cada vez que alargamos la etapa de diagnóstico y evaluación, algunos pacientes se van perdiendo en la terapia. Entonces, una vez que uno diagnostica, debiera tratar rápidamente. Y estos tratamientos disponibles son simples porque son pangenotípicos, es decir, el mismo tratamiento funciona para todos los genotipos, son panfibróticos, eso significa que funcionan para pacientes con fibrosis avanzada, incluso cirrosis, o pacientes sin fibrosis. Y los tratamientos actuales también para cualquier función renal. El paciente que tiene falla renal, usamos el mismo tratamiento que si no tuviera falla renal. Así que son tratamientos enormemente útiles y son un gran triunfo. Yo siempre digo que este tratamiento de la hepatitis C es mucho más simple que el tratamiento del Helicobacter pylori y mucho más efectivo también. Les quiero dejar esta diapositiva que muestra una situación que sería la única en la cual este tratamiento, comillas, simplificado no se aplica, que es como la única excepción, que es el tratamiento de pacientes con cirrosis descompensada. Pacientes con cirrosis type B o C requieren un tratamiento un poquito diferente, porque la respuesta en estos enfermos es más baja. Pero así todo, en esta experiencia de tratamiento, si ustedes ven cuál es la respuesta a la terapia con el sofosbuvir velpatasvir, que es el mismo esquema que yo les he mostrado, es bueno, sobre el 80%, pero aquí para alcanzar una respuesta más alta debemos agregar ribavirina. Eso aumenta de un 83 a un 94% la respuesta virológica sostenida. Una aproximación a esto podría ser cuando no tenemos disponible ribavirina, como es la situación hoy en día en Chile, que no tenemos disponible ribavirina en nuestro país. En esta población muy circunscrita de pacientes con cirrosis descompensada, la opción es usar la terapia de sofosbuvir velpatasvir por 24 semanas, porque eso nos puede dar una mejoría un poquito en las tasas de respuesta, particularmente los pacientes más difíciles de tratar, como son los pacientes con genotipo 3 y cirrosis descompensada. Y estas tasas de respuesta tan buenas que hemos visto en los ensayos clínicos, la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿son aplicables en Chile? ¿Son tan buenas las respuestas? Y este es un estudio que hicimos en población chilena que tiene casi 10 años, 8 años, que fue con los primeros antivirales que eran un poquito menos activos y menos efectivos que los que hoy tenemos, pero así todo, en nuestra población de vida real chilena, la respuesta virológica sostenida es igualmente alta que la reportada en los estudios de registro, sobre 90%, 92%, y con algunas de estas combinaciones, como el sofosbuvir darliatapir o el esquema 3D, llegaban a un 100%. Incluso en pacientes cirróticos, donde típicamente son más difíciles de tratar, se obtenía un 85% de respuesta viral sostenida. Y también en pacientes que tenían fallas a terapias previas. Por lo tanto, estos tratamientos estamos viendo que tienen una respuesta virológica altísima, tanto en pacientes en estudios clínicos como en la realidad y en la realidad incluyendo nuestro país. Les quiero hablar algunas palabras sobre la estratificación posterior a la respuesta virológica sostenida. O sea, una vez que ya tenemos el paciente que lo tratamos durante 12 semanas, 3 meses con esta combinación de sofosbuvir velpatasvir, el paciente se curó. ¿Cómo se define la curación? Como un PCR o carga viral indetectable 12 semanas después de terminado el tratamiento. Ese es el momento en que decimos al paciente que lo tratamos, se curó. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Bueno, va a depender del estado de fibrosis basal. Básicamente en pacientes no cirróticos
podemos darlos de alta, una alta virológica, y hacemos el seguimiento estándar de cualquier paciente, digamos, chequeo médico, pero desde el punto de vista del hígado lo podemos dar básicamente de alta. A diferencia del paciente que ya tiene cirrosis, por eso es que es importante en la evaluación del paciente saber qué grado de fibrosis tiene. Si tiene cirrosis, tenemos que mantener una vigilancia continua, aunque se haya curado del virus. ¿Y por qué? Porque estos pacientes tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y eventualmente varices esofágicas. El riesgo de hepatocarcinoma es importante señalar que con el tratamiento se reduce, pero no se elimina completamente. Así que es como importante tener presente eso. Y después del tratamiento, si es que hay transaminasas que están persistentemente elevadas, hay que buscar otras causas. Estos pacientes frecuentemente pueden tener, como la mayoría, como cualquier persona en Chile, hígado graso, pueden tener otro virus, pueden tener otras causas de elevación de pruebas hepáticas, particularmente transaminasa. El otro punto que les quiero comentar es la vigilancia, particularmente de estas dos complicaciones en pacientes que ya tienen cirrosis. En cuanto al hepatocarcinoma, al igual que en cualquier paciente cirrótico, con o sin virus de hepatitis C, tenemos que mantener una vigilancia con una ecografía, una imagen hepática cada 6 meses indefinidamente, con o sin alfa-fetoproteína. Mi recomendación y mi práctica habitual es hacer ecografía con el uso combinado de alfa-fetoproteína. Pero lo que no debe faltar es la ecografía. Y en cuanto a las varices esofágicas, aquí tenemos que distinguir si el paciente con cirrosis no tenía varices previas y no tiene nada que esté dañando el hígado activamente, como es básicamente hígado graso, estatosis hepática metabólica o alcohol. Si no tiene eso, bueno, una endoscopía cada 3 años puede ser una forma de hacer un seguimiento de si aparecen varices. Pero si tiene una injuria, un daño activo, alcohol u obesidad, debería hacerse este seguimiento cada 2 años. Si tiene una historia de varices previa y hay injuria inactiva, cada 2 años. Y si hay varices previas y hay injuria activa, una endoscopía anual para ver si estas varices han crecido y son de más riesgo. El riesgo de sangrado disminuye enormemente, es bastante raro después de la respuesta virológica sostenida, pero la vigilancia sigue siendo obligatoria y si tiene indicación debe mantenerse el carvedilol. La otra situación son cómo manejamos la reinfección y algunas situaciones especiales. Y ustedes pueden ver aquí a la izquierda lo que tiene que ver con monitoreo de la reinfección. Aquí la reinfección en general ocurre por uso o por persistencia de factores de riesgo de reinfección. Básicamente uso mantenido de drogas intravenosas o mantención de conductas de riesgo sexual. Y en estos pacientes se recomienda hacer un PCR o carga viral de hepatitis C anualmente, mantenerlo indefinidamente, mientras manténgase esas conductas de riesgo. Y es importante, como se ve en la columna del medio, cuál es el diagnóstico y cómo hacemos el diagnóstico de la reinfección. Básicamente, el anticuerpo va a permanecer positivo durante toda la vida de ese paciente. Me toca por lo menos cada 1 o 2 meses un paciente tratado hace 5 años, hace 10 años, que viene aterrorizado porque otro médico le pidió un anticuerpo y salió de nuevo la hepatitis C positiva, porque era un anticuerpo, y llega con el susto de que me reinfecté. Entonces uno le explica, no, le hacemos un PCR o una carga viral, o sea, cuantificación de RNA viral, y ese RNA viral habitualmente en estos pacientes sale negativo y lo podemos tranquilizar. Pero la única manera de ver si hay una reinfección es midiendo, determinando RNA viral y no anticuerpos. Y en la situación especial, pacientes que van a inmunosupresión o quimioterapia, y esto lo pongo porque es distinto a la situación que tenemos en hepatitis B, no requieren un monitoreo especial ni rutinario, porque los pacientes que se curaron
no tienen un reservorio virológico, por lo tanto no tienen riesgo de reactivación de la hepatitis C. Así que no hay que ser nada muy especial si el paciente que se curó de la hepatitis C y no tiene conducta de riesgo, no tenemos que hacer nada especial ni terapia profiláctica antes de iniciar una terapia inmunosupresora o quimioterapia. En todos estos pacientes, independientes de cualquier otra cosa, tenemos que manejar otras comorbilidades, como es el hígado graso y el alcohol, que son los dos más importantes, sobrepeso, digamos, asociado al hígado graso, para evitar la progresión de la fibrosis. Con esto, vamos a pasar aquí. Quería ir terminando dándoles algunos mensajes y algunos desafíos. El primero es que estamos frente a un cambio un poco en las recomendaciones de tamizaje. Antes el tamizaje era basado básicamente en factores de riesgo como transfusiones previos al año 96, y hoy estamos cambiando esta recomendación de tamizaje a un screening universal, porque hay muchos pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo identificables, y estamos viendo pacientes de edades más tempranas que están desarrollando hepatitis C. Es importante identificar si el paciente tiene cirrosis en la fase de evaluación, pero no tenemos que esperar tener toda esa evaluación completa para iniciar la terapia. Acuérdense, testear y tratar inmediatamente, y después vamos haciendo otros exámenes si es que es necesario, particularmente FibroScan. Y eso es lo que utilizamos, métodos no invasivos en general y no biopsia hepática. Las terapias orales son enormemente útiles, con una excelente tasa de curación de más del 99%, son muy bien toleradas. Estamos usando un tratamiento simplificado que ha sido enormemente exitoso. Pero el desafío sigue siendo diagnosticar al gran grupo de pacientes o de sujetos, porque no son ni siquiera pacientes, que son a veces asintomáticos o que no saben que tienen hepatitis C, y ellos son nuestro objetivo si es que queremos lograr las metas de la Organización Mundial de la Salud, que es eliminar las hepatitis virales como un problema de salud pública de aquí al 2030, que estamos todavía bastante lejos de lograr conquistar ese desafío. Con esto quería terminar, darle las gracias por su atención y desearle que este curso sea un éxito para ustedes. Muchas gracias.